¿Cómo se puede heredar la pensión aquí en Colombia? ¿En qué casos es posible? Y hoy específicamente vamos a estar hablando un ratico así súper rapidito de la forma de heredar pensión cuando ya no hay beneficiarios. ¿Listo? Entonces, bueno, eh, aquí en Colombia existe la pensión de sobrevivientes, que gran parte de las personas lo conoce, pero no todas las personas tienen conocimiento de que la pensión obligatoria aquí en Colombia se puede heredar. ¿En qué casos? Bueno, cuando ya no hay beneficiarios y queda un remanente, pues queda el dinero en la cuenta, en su cuenta individual, es posible heredar la pensión a través de un juicio sucesoral, ¿cierto? Pero, ¿en qué casos, en qué condiciones se puede heredar? Bueno, en principio, para que esto ocurra, la persona debe estar afiliada a un fondo privado o debe estar en el RAIS, en el régimen de ahorro individual con solidaridad. En ese caso, sí es posible empezar a pensar la pensión como una herramienta de herencia cuando no hay beneficiarios principales. Digamos que no hay un beneficiario dependiente económicamente, ¿cierto? Entonces, ¿en qué sabemos que los beneficiarios vitalicios, pues está el cónyuge, pero si por ejemplo el cónyuge es menor de 30 años, cuando ocurre el suceso de fallecimiento, pues vendría siendo un beneficiario no vitalicio, sino temporal. Los beneficiarios dependientes económicos pueden ser hijos, padres, hermanos enfermos, dependientes económicos de la persona que ha estado cotizando. Ahora, ¿en qué caso los hijos pueden ser beneficiarios de esta pensión de sobrevivencia? Cuando el hijo es menor de 18 años o entre los 18 y 25 años, mientras que demuestre que se encuentra estudiando jornada diurna en una institución educativa, en una acreditada obviamente por el ministerio. Por supuesto, los hijos, familiares dependientes declarados inválidos, ¿no? Hermanos declarados inválidos. Entonces, bueno, los padres que dependan económicamente. Todo eso está en la ley 100 del año 93. Pero si digamos que tú ya chuleaste y que ninguno de estos beneficiarios aplican, porque hay casos donde realmente no hay beneficiarios dependientes económicos, no hay beneficiarios inválidos, no hay cónyuge a quien darle una pensión de sobrevivencia, entonces las personas empiezan a pensar de qué manera pueden heredar, transferir una masa bien interesante de dinero que han estado ahorrando, que han estado cotizando a través de su cuenta individual. Pues el requisito número 1, tiene que estar en el RAIS, régimen de ahorro individual con solidaridad. Si por el contrario tú estabas la persona estaba en Colpensiones, o de pronto esto es un factor importante para decidir en qué régimen estás y estás en el RPM Colpensiones y tú ya chuleaste que no tienes ni cónyuge a quien heredar, o si ese cónyuge pues no se le acreditaría una pensión de sobrevivencia, no tienes por ejemplo hijos que dependan económicamente, no tienes familiares que dependan económicamente, padres, hermanos, hijos inválidos por ejemplo, si esas condiciones no las tienes y tú dices bueno, ese dinero a quién va a quedar, en Colpensiones, si estás afiliado, ese dinero pasa a ser del fondo común, es decir, entra a ser dinero de todos los que están cotizando. Pero si por el contrario tú estás en el RAES, régimen de ahorro individual con solidaridad, es decir, afiliado a alguna administradora de fondo de pensiones en Colombia privada, las que consideras privadas, pues es posible heredar ese dinero a tu familia. Bueno, en orden de que se desarrolle un juicio sucesoral. Es que en ese orden de ideas se puede heredar. El primer nivel serían beneficiarios dependientes económicos, cónyuge
este sería dependiente vitalicio, cónyuge, mm, hijos inválidos, padres dependientes económicamente, pero por ejemplo en el caso de los hijos hasta los 25 años, y si la cónyuge es menor a 30 años, pues sería también de forma temporal esta pensión. Y ya cuando hablamos de herencia, que se transfiera todo ese dinero a través de juicio sucesoral.